Amigas, amigos, continuamos con el estudio de la cuarta carta pastoral del señor arzobispo de San Salvador. Esta carta titulada, escúchenlo, sobre la praxis política y el llamado que él nos hace a cambiar esta praxis política que por años, mala praxis política, se ha venido dando. La vez pasada iniciábamos el capítulo o la parte que él titula, he visto la aflicción de mi pueblo. Éxodo 3:7, ¿verdad? Esa expresión de la Sagrada Escritura, que Dios ve la aflicción del pueblo y entonces decide entrar también, podríamos decir, a liberar a este pueblo, ¿verdad? Y suscita un libertador político, el gran Moisés. Entonces, en paralelismo a ese hecho de Éxodo, pues él nos ha ido presentando flagelos, indicadores de la aflicción del pueblo salvadoreño hoy día. La vez pasada vimos el primer flagelo, la pobreza; el segundo, la salud; el tercero, el sistema de pensiones; cuarto flagelo, los niveles de educación y escolaridad; quinto flagelo, la violencia. Hoy vamos a ver entonces del 6 al 10º flagelo, de los numerales 12 a 17 de la carta pastoral. Sexto flagelo entonces, la exclusión de los pueblos originarios, ¿verdad? Otro indicador a valorarse, dice él, es la inclusión de los pueblos originarios. Él lo pone en positivo, la inclusión, ¿verdad? Pero el flagelo es la exclusión que ha habido históricamente. Felicito el reconocimiento a nivel constitucional de estos pueblos efectuado en el 2014. En el 2014, si ustedes se recuerdan, se reformó la Constitución para reconocer la existencia de los pueblos originarios en nuestro país. Ustedes pueden ir a investigar y recordar ese hecho en internet. Ponen ahí reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en El Salvador y ahí les va a aparecer la información que ahora nos está recordando aquí en el ver, este ver histórico, Monseñor Escobar Alas. Felicito el reconocimiento a nivel constitucional de estos pueblos efectuado en el 2014, pero queda un largo trecho por recorrer. Es preocupante la utilización de sus personas y costumbres como artículos de promoción turística. No se puede explotar su imagen ni su cultura. El rescate de estos pueblos no debe ser con miras a promover el ingreso de turistas, ni siquiera de estudiosos de sus culturas como objetos raros que apreciar. Segundo, dice también en este aspecto, el rescate de sus culturas es para respetar, incluir, solidarizarse con ellos, comprender su cultura y aprender lo mejor de ellos. Otro aspecto, eso implica promover su idioma, crear escuelas y textos en su lengua, propiciando una educación trilingüe, si es de su parecer, es decir, aprender su idioma, el náhuatl u otro idioma indígena de los que tenemos en el país, el español y cualquier otra lengua franca, es decir, otro idioma actual. Eso implica también proveer el acceso a techo, tierra y trabajo. Las 3T, son 3T que el Papa Francisco ha invocado también: techo, tierra y trabajo. Y aquí esas 3T las retoma Monseñor Escobar Alas en su carta. Y respetarlos o ignorarlos es solo otra forma de violencia en su contra. Aquí tenemos esa mala costumbre. Muchas personas, hoy día tal vez ya no tanto, ¿verdad? Cuando queríamos ofender a alguien le decíamos: sos un indio o una india. Desterremos de nuestro vocabulario esa forma de expresarlo, es irrespetarlos. Séptimo flagelo o indicador que
afecta a nuestro país, el sistema fiscal del país. Me limito a recordar aquellos puntos más urgentes a superar. Primero, la evasión y la elusión, un mal endémico de este país que no puede perpetuarse por más tiempo. El año pasado, las autoridades respectivas informaban que el fisco deja de recibir anualmente entre 1.800 a 2.000 millones de dólares debido a la evasión de impuestos en diferentes rubros. Imagínense ustedes qué se podría hacer con 1.800, 2.000 millones de dólares. El IVA es un impuesto que debe ser suprimido. Aquí tenemos otra acción, otra recomendación para el actuar. ¿Por qué propone Monseñor que se suprima el IVA? Porque dice es una carga para el pueblo. Es un impuesto indirecto que está diseñado de tal manera que finalmente grava al pobre, quien es el consumidor final. El IVA en nuestro país es canino e inmisericorde con el pobre. Nada es dispensado de dicho impuesto, ni siquiera la medicina. Lejos de ser aumentado, el IVA debe desaparecer. Una propuesta clarísima del señor arzobispo, ¿verdad? El IVA, lejos de ser aumentado, debe desaparecer. Ahí se ha oído algo de que el gobierno ha entrado o iba a entrar, no sé todavía, en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Pero el Fondo Monetario Internacional generalmente recomienda aumentar el IVA. Espero que el señor presidente y su ministro de Hacienda y demás personas que están en la política y que tienen que ver este aspecto, lean bien este numeral 13 de la carta pastoral del señor arzobispo que recomienda que el IVA debe desaparecer. Octavo flagelo. Dice, otra de las evasiones de las que gozan con toda legalidad e impunidad los más favorecidos de este país es el impago al patrimonio, que desde 1994 fue suprimido. El Salvador es el único país latinoamericano donde las élites de la sociedad evaden dicho impuesto, el impuesto al patrimonio. ¿El impuesto al patrimonio qué es? Es un impuesto que pagan los ricos y hacendados de todas las latitudes. Todos los dueños de riqueza nacional están cargados del impuesto. En Latinoamérica, todos los países lo pagan, excepto El Salvador. Novena recomendación. Los impuestos deben ser justos. Impuestos son necesarios, ¿verdad? Pero deben de ser justos. De acuerdo a quien más tiene, debe pagar más. Y quien menos tiene, pagará menos o no pagará. Esta es la regla que propone aquí la carta pastoral. Como estas medidas, hay muchas otras que los nuevos diputados deben considerar para beneficiar al pueblo. Y es una deuda de casi 5 siglos a ser saldada con el pueblo. Finalmente, décimo indicador o décimo flagelo, podríamos decir, el pueblo tiene derecho a la implementación de una democracia participativa, es decir, no solo una democracia representativa. Este año hemos votado para que nos representen los diputados, nos representen los alcaldes. Y hace 2 años votamos para que nos representara el actual presidente y su gabinete de gobierno. Es la democracia representativa, pero aquí Monseñor está pidiendo también una democracia participativa. Es decir, que no solo tenemos que ir a votar, debemos de seguir participando políticamente. Dice, una democracia participativa que le habilite a intervenir en la toma de decisiones. ¿Como cuáles decisiones? Por ejemplo, dice, la elección de magistrados de la Corte de Cuentas,
magistrados de la Sala de lo Constitucional. Hace poco, aquí de un plumazo, borraron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por una supuesta democracia representativa, que les dimos el voto para que nos representaran y ellos entonces, pero aquí el Señor está pidiendo que además participemos en esas decisiones que las toma en segundo grado la Asamblea Legislativa. Los obispos sacaron un comunicado diciendo que no estaban de acuerdo con esa manera que se hizo, ¿verdad?, de cambiar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al fiscal, etc. También dice Monseñor, el fuero de algunos funcionarios debe ser anulado. El fuero, aquellos privilegios que tienen de no ser juzgados en determinados delitos. Eso tiene que ser anulado, dice. También será recomendable que la legislación no permita la reelección ilimitada de diputados y alcaldes para evitar la perpetuación de las personas en dichos cargos. Aquí tenemos alcaldes, alcaldesas que llevan 10 periodos, 30 años de alcaldes, alcaldesas, ¿verdad? Aquí Monseñor propone que no, que se debería de limitar, que no sea una elección ilimitada. La política es un servicio, no un servirse del cargo para beneficio propio. Finalmente, en el número 17, Monseñor concluye diciendo: ha llegado el momento de cambiar de rumbo, de dar un nuevo giro al modo de hacer política en nuestro país, pensando en el bien común, es decir, en el bien de las grandes mayorías. Entonces es preguntarnos a nivel personal o a nivel comunitario, ¿verdad? ¿Creen ustedes que ha llegado el momento de cambiar de rumbo, de dar un nuevo giro al modo de hacer política? ¿Será que este gobierno podrá hacer ese nuevo cambio de rumbo, ese nuevo giro? ¿Lo está haciendo? ¿O hay otros indicios? ¿Será lo mismo de siempre? Bueno, ¿verdad? Preguntémonos entonces eso y preguntémonos, pues a partir de estos 5 indicadores que hemos visto hoy: la exclusión de los pueblos originarios, la evasión y elusión de impuestos, los impuestos injustos, el impago del impuesto al patrimonio y la falta de una democracia real, como se está dando a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. La 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 la.